ser maximalista de las campañas Broad, de las campañas abiertas, donde la segmentación solo la realizamos a nivel de variables sociodemográficas, sexo, variable geográfica también, y luego también edad. Esto es un error. ¿Por qué? Yo era un obseso de las campañas por intereses. Te hablo a nivel de acotación de la típica que hacíamos de un interés a nivel de una categoría, pero que también esté acotado con otra categoría y además también esté acotado con otra categoría. Es decir, acotación a 3 niveles que hacía y con exclusión si querías, que podías hasta 4 niveles. ¿Cuántos intereses pongo? 10 son suficientes. ¿Acoto o no acoto? Las verdades absolutas en publicidad online no existen y ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones que hacen muchos creadores de contenido, pues no creértelas porque, vuelvo a decir, las verdades absolutas no existen. Hay que probarlo. Se ha corrido un poco la voz de que las audiencias Advantage Plus todavía no tienen ese nivel de tracción esperado por el anunciante. Desde mi punto de vista, bienvenida a un nuevo episodio de Lead Madness Show. En este episodio vamos a hablar de errores que no debes cometer nunca a la hora de segmentar tus campañas en Meta Ads, específicamente en campañas de Lead Generation, que es lo que nos gusta en Lead Madness y en lo que estamos enfocados. Vamos a hablar de diferentes errores que suele cometer la mayoría de media buyers o de negocios que que gestionan campañas de publicidad en Meta Ads y que realmente son errores críticos y desde mi punto de vista errores que son muy fáciles de evitar. Y muchos de ellos vamos a ver que son falsas concepciones o falsas creencias que nos han ido instaurando pues creadores de contenido, media buyers, y que desde mi punto de vista y desde tu punto de vista pues vamos a intentar mojarnos y vamos a intentar pues que las personas que nos estén escuchando no cometan esos errores, ¿no? A la hora de montar campañas de lead generation en Meta Ads. Vamos a hacerlo específica de Meta Ads. El primer error que yo veo que es una falsa creencia que se ha instaurado, te diría, el último año y medio, es ser maximalista de las campañas Broad, de las campañas abiertas, donde la segmentación solo la realizamos a nivel de variables sociodemográficas, sexo, variable geográfica también, y luego también edad. Desde mi punto de vista, esto es un error. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que las campañas Broad cada vez han ido comiendo más terreno al resto de opciones de segmentación que hay en Meta. A las campañas por intereses, por comportamientos, públicos lookalikes, audiencias personalizadas, si hablamos sobre todo de audiencias de remarketing, son más importantes, es una realidad. Las campañas Broad, las campañas con segmentación Broad han ganado peso, pero eso no significa que otro tipo de campañas, otro tipo de segmentaciones como las que te acabo de comentar, no puedan funcionar bien en una estrategia. O sea, justamente en el último lanzamiento que nosotros hicimos, la audiencia que mejor performance tuvo fue un público lookalike, un público similar. Mira que los he matado yo, ¿eh? Mira que he matado yo los lookalike, claro. Y siguen funcionando la realidad. Claro, los últimos, o sea, siguen funcionando, depende. O sea, es algo que tienes que tener un arma más. Al fin y al cabo, cada opción de segmentación es un arma más con el que podemos ir a segmentar nuestras campañas y no hay que poner como las típicas viseras que tienen los caballos de no, ahora solo segmentación Broad y dejo al algoritmo que optimice solo. Además te diría que esto puede tener más sentido en campañas de e-commerce que en campañas de lead generation. Yo en lead generation sigo testeando segmentaciones por intereses, sigo testeando audiencias públicos lookalikes y obviamente he incluido los públicos Broad porque esto es un punto clave y de hecho podríamos hablar en otro episodio de la importancia que tiene el anuncio en la propia segmentación, ¿no? Con todo el data que tiene el algoritmo, el propio anuncio y luego también con todo el histórico que hay en nuestra cuenta publicitaria, pues el propio sistema sabe a quién impactar. Claro. Pero eso no quiere decir que otros tipos de audiencias también funcionen bien. Una misma segmentación, de hecho, solo cambiando misma segmentación, 2 periodos diferentes, misma segmentación y únicamente cambiando el anuncio y la propuesta, es decir, qué es lo que hay después del anuncio, te cambia por completo el coste por lead. Y la segmentación era la misma. Simplemente lo que estás cambiando a lo mejor es con el anuncio, dentro de esa segmentación, el avatar concreto al que quieres llegar y después, obviamente, con la propuesta que tú tienes. Sí, entonces un poco de resumen es que las verdades absolutas en publicidad online no existen y que, ojo, hay que tener mucho cuidado con pues, ese tipo de afirmaciones categóricas y absolutas que hacen muchos creadores de contenido, pues no creértelas porque, vuelvo a decir, las verdades absolutas no existen. Hay que probarlo. Pero también tenemos después el segundo error, que están los defensores de las campañas Broad, pero después están los máximos defensores de la segmentación por intereses a saco, que yo creo que se obsesionan probando todo tipo de intereses. Se vuelven locos. Yo creo que es algo bastante típico cuando empiezas. Sí, de hecho yo cuando empecé, sobre todo en los años más 18, 19, yo era un obseso de las campañas por intereses. Te hablo a nivel de acotación de la típica que hacíamos de un interés a nivel de una categoría, pero que también esté acotado con otra categoría y además también esté acotado con otra categoría. Es decir, acotación a 3 niveles que hacía y con exclusión si querías, que podías hasta 4 niveles. Claro, eso a día de hoy no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué? Porque cuanto tú más le comprimes la flexibilidad o le exprimes la flexibilidad al algoritmo, lo estrangulas, menor capacidad tiene de encontrar esas nuevas oportunidades de audiencia. Y yo creo que el foco
no tiene que estar, sobre todo al principio, en a ver qué tipo de interés me funciona mejor, sino a ver qué tipo de ángulo, a ver qué tipo de creatividad, a ver qué tipo de estilo es el que mejor me está funcionando a nivel creativo, y después ya en una segunda parte me puedo poner a tantear diferentes tipos de intereses. Pero creo que obsesionarse con cuántos intereses pongo, 10 son suficientes, 5 son suficientes, acoto o no acoto, yo creo que eso ya es muy old school, y no digo que no se tengan que crear, ojo, segmentaciones por intereses. Nosotros las seguimos probando y siguen funcionando muy bien, sobre todo incluso cuando el presupuesto es muy reducido y hay que arrancar con algo. Totalmente. El error número 3 para mí es un error que además seguramente ya han escuchado poco porque se comenta poco, que es en campañas de lead generation no darle tanta importancia a la segmentación de retargeting. Y especifico un poquito más. Nosotros, si hacemos un lanzamiento o una campaña Evergreen, podemos hacer, por ejemplo, retargeting de cara a venta final, ¿no? Vendo un producto, vendo un infoproducto, vendo un servicio, me da igual lo que sea. Perfectamente puedo implementar campañas con una segmentación de remarketing directamente donde intentamos hacer push para que la persona convierta. Pero yo ahora mismo me quiero centrar sobre todo en hacer retargeting de aquellas personas que han visto, por ejemplo, un anuncio de lead generation, es decir, donde el objetivo principal es que la persona nos deje sus datos, o bien también una persona que ha hecho clic en un anuncio aterrizado en una landing y no ha convertido, pues todas esas audiencias que no han convertido, pues enfocarnos muchos en ellas. Desde mi punto de vista, yo que he trabajado mucho e-commerce y he trabajado mucho lead generation, en e-commerce puede tener sentido que ese customer journey y ese tiempo que pasa desde que una persona es impactada por un anuncio hasta que compra un producto, como la carga racional y la carga emocional es mucho más alta, sí que es verdad que cuanto mayor sea el precio del producto, mucho mayor, pero con que sea mínimo ya es mucho más que en una campaña de lead generation donde solo nos tiene que dejar los datos, pues ahí sí que tiene sentido que vayamos trabajando campañas de retargeting para ir intentando hacer mella e intentar decidir en la decisión de compra del comprador. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, en campañas de lead generation, si hay una persona que ha visto que ha sido impactada por un anuncio nuestro y no convierte, hay muchas probabilidades de que no acabe convirtiendo, aunque le seguimos un segundo, tercer, cuarto, 5 anuncio. Tampoco me voy a ir al extremo, esto no quiere decir que no hagamos campañas de remarketing con ese tipo de audiencias, pero para mí tienen poco peso, poca importancia en una estrategia global dentro de una campaña de lead generation, sobre todo en esa etapa principal de captación. Y más sobre todo si estás con poco presupuesto. Si tienes poco presupuesto y estás metiendo muy poco volumen a esa parte de captación de leads, yo creo que ahí pues, la importancia que puede tener va a ser más a nivel. Incluso que directamente Meta ya te vuelve a impactar ese tipo de personas. Sí. El propio algoritmo, si detecta que hay una oportunidad de que un usuario convierta porque simplemente por comportamiento de usuario tiene detectado que un usuario convierte al tercer impacto en campañas de lead generation, esa propia campaña de prospección le va a reimpactar otra vez. Entonces yo creo que ahí no tendría sentido tampoco, también lo comparto. De hecho yo antes sí que lo hacía, te hablo justamente pues 2019, 2020, sí que siempre hacía la típica campaña de aquellas personas que han visto la página de registro pero nos han excluido, irle con otro ángulo diferente a esas personas de recordatorio. Yo creo que a día de hoy cada vez tiene mucha menos importancia porque, como hemos dicho, es el propio algoritmo el que reimpacta si considera o si encuentra ese patrón. En líneas con eso, a nivel de estructura de campañas, por ejemplo, yo veo también un error crítico, que es cuando juntas muchas audiencias dentro de un mismo asset, pero no únicamente en un conjunto de anuncios, sino también a nivel de estructura de campaña. Error muy habitual que yo he visto, tener una campaña con un presupuesto a Pantas Plus, o un presupuesto, como se decía antes, CBO, en la que tú tengas un país, España, y otro país, por ejemplo, México y, imagínate, Estados Unidos. Una campaña de captación de clientes potenciales. Claro, el coste por lead que hay en España no es el mismo que en México que en Argentina, por ejemplo. Con lo cual, Meta, ¿qué va a hacer? Le va a dar, salvo que tú le des indicaciones, mayor presupuesto a dónde? A aquel país que está consiguiendo mejor performance. ¿Qué más puede pasar? Que tú estés juntando quizás también una campaña a nivel de Advantage Plus, una audiencia que a lo mejor es un público similar o una audiencia broad, con una audiencia que a lo mejor es personalizada o una audiencia a nivel de interacción. ¿Dónde va a ir más presupuesto? Pues justamente va a ir a aquella audiencia de mayor tamaño. Y a aquella audiencia de tamaño más pequeñito, pues quizás no se come absolutamente nada ni arranque la campaña, o sea, ni arranque el conjunto de anuncios. Creo que a nivel de estructura de campañas es un error también que se suele cometer de juntar diferentes tipos de audiencia que no tienen en sí en cuenta. O incluso también juntar pues, campañas de público similar con campañas de interacción o públicos personalizados.
¿Cuál sabes entonces cuál te está funcionando mejor? Sí, totalmente. Aquí hemos hablado de otro punto que es la estructura de campañas, que eso también daría para un episodio entero, y porque muchas veces la segmentación incide realmente en la estructura de campañas final que vas a tener. Aquí, relacionado con el punto que comentabas, también un error que se suele cometer es en un mismo conjunto de anuncios meter un montón de audiencias diferentes. Es decir, ya no solo a nivel de estructura en una campaña que tengas diferentes conjuntos de anuncios con diferentes audiencias, sino que en un mismo adset, en un mismo conjunto de anuncios, metes un montón de audiencias. Puede llegar a tener sentido con una audiencia de Pandas Plus, pero si no es audiencia de Pandas Plus, ahí sí que no tiene ningún tipo de sentido porque estás mezclando un montón de tipos de audiencia. Y de hecho, el último punto justamente tiene que ver con esto, ¿no? Sí, el punto número 5. También yo lo catalogo un poco como el punto número 1, que es una falsa creencia o algo que es un miedo que se ha instaurado, que está relacionado con las audiencias a Pandas Plus, que vamos a decir que son relativamente nuevas, ¿no? Las audiencias a Pandas Plus es una solución dentro del paquete de Pandas Plus de Meta, herramienta de inteligencia artificial totalmente, donde nosotros le damos libertad al algoritmo para que en base a los parámetros que le hemos indicado pueda impactar realmente a cualquier persona fuera de esos parámetros. Eso realmente tampoco hay mucha diferencia con la expansión de la segmentación antigua. Sí que es verdad que aquí con esta parte es más intensivo en inteligencia artificial y el rango de apertura es mucho más amplio. Y se ha corrido un poco la voz de que las audiencias a Pandas Plus todavía no tienen ese nivel de tracción esperado por el anunciante. Desde mi punto de vista, cada vez mejor y cada vez más funcionan las audiencias a Pandas Plus, con lo cual yo en una estrategia de lead generation cada vez las estoy incorporando más. No hay que tener miedo a ellas, creo que es una falsa creencia al decir que no funcionan. Me he encontrado un montón de personas que dicen, no, es que las audiencias a Pandas Plus no funcionan. Sí que es verdad que pierdes control, pero en principio ganas eficiencia. ¿Vas a ganar eficiencia el 100% de las veces versus una campaña que no te ha activado audiencia a Pandas Plus? No tiene por qué. A veces sí, a veces no. Por eso a mí en una estrategia de lead generation me gusta combinar conjuntos de anuncios donde tengo activada la funcionalidad de Pandas Plus, o sea, de audiencia Pandas Plus, y otros en los que no la tengo, ¿no? Entonces tengo esa combinación de esta funcionalidad, que es una funcionalidad dentro del paquete de Meta Pandas Plus y que va a ser imparable realmente. Y lo normal es que cada vez se vaya puliendo más. Así que lo ideal es siempre combinarlo y no ser maximalista de una opción o de otra, sino combinarlo. Bueno, aquí tenemos estos 5 errores críticos que hemos detectado, sobre todo a nivel de campañas de segmentación en Meta Ads. Nos vemos en el siguiente capítulo.